En esta noche tenemos un miércoles más, donde un propósito que viene de la misma presencia de Dios seguramente va a ser establecido. Por eso, este miércoles, el propósito es seguir aprendiendo juntos lo que Dios dejó escrito y lo que Dios pretende de cada uno de nosotros, de nuestro matrimonio, de nuestras familias. No importa tu estado civil, no importa la situación que estés transitando, Dios tiene una respuesta para esa situación. Entonces, en esta noche lo que vamos a hacer es hablar sobre todo lo concerniente a un matrimonio. El matrimonio es el principio de una familia. Para que una familia exista, primero tiene que existir un matrimonio, una pareja. Esto fue lo que hizo Dios en un principio, allá en el Génesis, antes de las aldeas, antes de las tribus. Dios conformó, creó y estableció una pareja. Y a partir de ahí soñó con un pueblo. Y hoy nosotros estamos acá porque somos pueblo de Dios. Cada uno de nosotros un día decidió seguir a Jesús. Y eso nos convirtió en pueblo de Dios. Y es lo que Dios quería desde el principio, desde la creación, desde los primeros días. Dios quería tener un pueblo. Pero el pueblo de Dios tenía que cumplir algunas condiciones. Entonces, esas condiciones son las que nosotros vamos a ir aprendiendo miércoles a miércoles, que me toque a mí, porque el propósito es justamente las familias para este miércoles. Y es necesario de que nosotros vayamos aprendiendo cuáles son esas condiciones que Dios puso para que nosotros podamos no solo pertenecer al pueblo de Dios, sino poder ser ejemplos para otros. Y que cuando el Señor venga a buscar su iglesia, pueda encontrar una iglesia pura, santa y sin manchas. Para eso, una familia debe ser sana, no perfecta, sino sana. Y para que en este mundo nosotros alcancemos la sanidad, tenemos que tener el respaldo de Dios y el conocimiento de lo que Dios quiere. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y para usted también tiene un propósito. Por eso le decía que no importa su estado civil, si está casado, está casado, si no, seguramente en algún momento se va a casar, pero Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida. Y así, este mundo también tiene sus condiciones, y una de las condiciones que encontramos es ir en contra de lo que Dios estableció. Eso es lo que estamos viviendo día a día como sociedad. Ahora, nosotros nos amoldamos a lo que esta sociedad nos imparte, nos pide, o
hacemos la voluntad de Dios. Vamos a tener que decidir, porque esta sociedad tiene un montón de reglas que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso hoy, para que nosotros podamos tener un matrimonio y una familia de acuerdo al corazón de Dios, o conforme al corazón de Dios, también tenemos que saber cuáles son los enemigos que nos vamos a encontrar en el camino. En el camino hacia el establecimiento de la voluntad de Dios en nuestros matrimonios y en nuestras familias. Hay enemigos. Yo le he llamado a esta charla, a esta reflexión, enemigos íntimos, porque separé en dos partes los enemigos. Hay enemigos íntimos que tienen que ver con lo espiritual y enemigos íntimos que tienen que ver con todo lo demás, con todo lo que hemos aprendido, las malas experiencias, las malas actitudes, todo lo que nosotros fuimos antes de Cristo. Esos son los enemigos íntimos de la segunda parte. Pero de la primera es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque son los enemigos que nos van a alejar de Dios y no nos van a permitir de que nuestra familia cumpla con el propósito que Dios tiene. Tampoco nuestros hijos van a poder cumplir con el propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Debemos conocer cuáles son esos enemigos, porque cada uno de esos enemigos es una puerta abierta al no cumplimiento de la voluntad de Dios. Y es una puerta abierta para que el enemigo destruya lo que Dios intenta construir en nosotros. Por eso es importante de que conozcamos estos enemigos. Para comenzar, el primer texto que encontramos para basarlo en la palabra de Dios es Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea que esto pasa en todo el mundo. Cuando nos dice la palabra sed sobrios, ¿de qué está hablando? Miren, la palabra sobrios es, para definirlo, a alguien sobrio, es alguien que tiene la paz de Dios. Es alguien que tiene templanza, tiene paciencia. No es fácil esto, pero es lo que la palabra nos está pidiendo. Nosotros tenemos que ser sobrios y también tenemos que ser cuidadosos, porque dice velad. Velad es cuidar. Tenemos que cuidar lo que Dios nos dio. ¿Por qué? Porque el enemigo, si hay algo que hace bien, es destruir lo que nosotros le permitimos que destruya. Entonces nosotros tenemos que entender de que si vamos a tener una familia de acuerdo o conforme al corazón de Dios, tener en cuenta de que tenemos que ser sobrios, vivir sobriamente y también ser cuidadoso. Cuidadoso de todo, ir cumpliendo
lo que Dios estableció, porque esa es la manera en que vamos a alcanzar la felicidad, que es el propósito que Dios tiene. El propósito de Dios es que nosotros podamos vivir una vida en paz y alcanzar la felicidad en nuestra casa, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, estos enemigos nos van poniendo trabas. Esto desde la primera área, los enemigos espirituales, son los que, si no tengo los cuidados del caso, me van a comenzar de a poco a alejar de Dios. Y es lo que yo tengo que tener, todos los cuidados que decía Primera de Pedro. Y el primer enemigo que nos encontramos es el descuido del fundamento bíblico. Miren, todo lo que Dios creó le dio fundamento. Cuando Dios creó el matrimonio, le dio un fundamento bíblico. Cuando Dios estableció una familia, le dio un fundamento bíblico. Cuando Dios estableció un pueblo, le dio un fundamento bíblico. Y cuando descuidamos ese fundamento, comienzan los problemas en casa. Entonces, vamos a ver una palabra que define esto. Lucas capítulo 6, verso 47 al 48 dice esto. Decía Jesús: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación o una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. El fundamento es lo que va a establecer y va a dejar inamovible lo que Dios hizo en nosotros. Si Dios nos dio la oportunidad de tener un matrimonio, lo que debemos cuidar es el fundamento de ese matrimonio. Y el fundamento del matrimonio, de tu matrimonio, tiene que ser Cristo. ¿Por qué? Porque es la roca. Cristo es la roca. Y el fundamento del matrimonio tiene que estar en la roca. Porque esa es la manera en que yo sé de que Dios va a estar en todos los momentos guardando, cuidando, ministrándonos, guiándonos, hablándonos. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que nosotros hemos alcanzado está puesto en el Señor, está puesto en Dios. O sea que lo primero que yo tengo que tener claro es que tengo que defender el fundamento bíblico. Tengo que vivir según lo que Dios estableció. No es mi idea. No es lo que mi familia piensa. No es lo que esta sociedad piensa. Es lo que Dios estableció. Es lo que Dios dejó escrito. Eso me tiene que fundamentar a mí. No lo que pasa en la calle, no lo que pasa en la plaza, no lo que pasa en la tele, sino lo que Dios estableció. Este es el fundamento por el cual yo tengo que vivir.
que es el fundamento bíblico. Dice que el fundamento, que el matrimonio fue creado para la gloria de Dios, para que Dios alcanzara la gloria. El matrimonio, dice, es parte de Dios. Es parte de Dios. Es acerca de Dios y es para Dios. Solo cuando el fundamento bíblico está en su lugar, podemos entender correctamente cómo se debe relacionar un matrimonio, cómo se deben asumir los roles que hay en un matrimonio y cómo deben procurar los dos glorificar a Dios. Construir el matrimonio sobre cualquier otro fundamento es descuidar la roca que es Cristo. Entonces, lo primero que yo tengo que tener en cuenta, esto es para los que se van a casar en algún momento, lo primero que hay que tener en cuenta es si conozco el fundamento y sobre qué voy a fundamentar, sobre qué voy a construir mi familia. Yo tengo que conocer cuál es el fundamento primero y después construir lo que sea sobre ese fundamento. Cuando se habla de familia, lo primero que tenemos que ver y lo primero que tenemos que aprender es cuál es el fundamento. ¿De qué se trata el fundamento? El fundamento se trata de todo lo que Dios estableció, los principios que Dios estableció. Eso es el fundamento. Cuando hablamos de la sana doctrina, hablamos del fundamento de Dios. Entonces nuestra familia tiene que estar fundamentada, enclavada ahí sobre la sana doctrina. Y eso me va a dar a mí la seguridad de que no solo mi familia, no solo mi esposa, sino mis hijos también van a alcanzar el propósito, porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. No importando el lugar que ocupamos hoy. No somos nosotros nada más. También Dios tiene un propósito para cada uno de nuestros hijos. Por eso es importante entender que el fundamento es lo que le va a dar sentido al matrimonio y a la familia. Lo segundo que nos pasa, que no tenemos que descuidar, es el descuido de la oración. Y acá miren lo que dice Filipenses 4, 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto nos habla de lo importante que es la oración, que es comunicarse con Dios, que es que Dios se entere lo que nos está pasando. Que al primero que vayamos, sea para agradecer o sea para pedir, sea a Dios. Y nosotros no tenemos que olvidar eso, porque la oración es el andanivel que yo tengo que recorrer para alcanzar lo que Dios tiene para mí. Eso es la oración. Es las vías por las cuales se mueve el tren de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eso es la oración. Es hablar con Dios.
es entender que tengo que tener un tiempo para Dios. Ya no se trata de algo personal. Cuando yo estaba solo, no tenía el compromiso del matrimonio, entonces podía tener el tiempo con Dios en forma privada y resguardaba mi vida. Pero una vez que tomé el compromiso de casarme, entonces ya ahí se terminó lo privado y comenzamos a tener una ida y vuelta con Dios, pero entre los dos. Ya Dios participaba de todo lo que era nuestro matrimonio, de lo bueno y de lo otro también. Y esto es lo que nos aseguraba a nosotros de que Dios siempre iba a estar. Y nunca nos arrepentimos de eso. Tuvimos momentos difíciles. ¿Quién no? Lo que nos mantuvo firme fue que siempre Dios estuvo con nosotros, porque nosotros no dejamos de buscarlo nunca. Entonces han pasado los años y Dios sigue estando. Y cada vez nos damos cuenta de que tenemos más necesidad de estar en la presencia de Él. Cuando nosotros nos damos cuenta de que juntos podemos abrirnos y contarle al Señor todo lo que nos pasa, pedirle al Señor todo lo que creemos que necesitamos, adorar al Señor juntos, reconocer al Señor juntos, inclusive pedirle perdón por los pecados diarios y hacerlo juntos, eso nos asegura que va a ser de larga vida nuestra relación. Aunque ya lo es, ¿no? Ya tenemos unos cuantos años. Pero Dios nunca nos ha fallado. Pero hemos tenido en cuenta la oración. No debemos descuidar la oración. La oración privada, dice, es esencial para la vida cristiana. Ahora, la oración en pareja es esencial para el matrimonio cristiano. Arrodillado junto a la cama o sentado junto a la estufa, al fuego, a la salamandra, hoy que hace frío, ¿no? Aún en esos momentos tenemos que poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que nos va a asegurar que Dios siempre va a estar y que el enemigo no va a tener lugar para sacarnos lo que Dios nos da. No va a tener lugar, porque el enemigo siempre va a buscar, porque decía el primer texto que leímos, que anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Pero claro, no nos tenemos que poner enfrente. Si sabemos de que, no sé, un perro muerde, no lo voy a ir a molestar. Entonces nosotros tenemos que guardar nuestro matrimonio y nuestras familias de esa manera, poniendo a Dios en primer lugar, que la oración sea diaria, que el trato sea personal con Él, que nosotros podamos tener una relación de padre-hijo y que lo hagamos juntos. Este sería el segundo enemigo íntimo del matrimonio.
Primero es el olvidarse del fundamento, el descuidar el fundamento. Lo segundo es descuidar la oración. Uno puede vivir sin orar, pero no va a poder vivir lo que Dios tiene. Porque estas cosas se consiguen en oración. Las batallas se ganan en oración. Todo lo que nosotros querramos alcanzar, lo vamos a alcanzar seguro en oración. Entonces es muy importante no descuidar la oración, porque también nuestros hijos están dependiendo de eso. Miren, nuestros hijos aprendieron a orar desde siempre, porque siempre lo vieron. Y ellos, aún grandes, siempre tuvieron en cuenta el tiempo de oración. Porque nos vieron a nosotros la importancia que le dábamos y la importancia que aún hoy le damos. Hoy ya nuestros hijos no están con nosotros ya vivimos solos, pero la oración sigue ocupando el mismo lugar que cuando ellos estaban. El mismo lugar. Porque Dios se relaciona con nosotros a través de esa oración. Y para alguien que ama a Dios y que conoce a Dios, no hay nada mejor que poder hablar con Él y sentir que es un ida y vuelta. Y hoy hablaba con alguien y alguien me decía, yo nunca escuché hablar a Dios. O sea, nunca escuché la voz de Dios. Y yo le decía, yo tampoco. Me hubiese asustado un montón seguramente. Si hubiese escuchado. Dios, como me conoce, nunca me habló. Pero sí siento la guía de Dios en forma constante y también siento la respuesta de Dios porque tenemos una relación. Y eso es lo que hay que alcanzar. Eso es lo que nosotros necesitamos. Relacionarnos con Dios. Nunca dejen de lado la oración. Nunca descuiden la oración. Y lo último, el último enemigo íntimo, tiene que ver que el congregarse sea opcional. Es lo último. Nosotros no podemos elegir si nos congregamos o no. Hay un texto acá que respalda. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y es verdad que aquel día se está acercando. Si nosotros nos ponemos a revisar las cosas que pasan diariamente, ese día está cerca. Ese día está cerca. Por eso tenemos que darle al congregarnos la importancia que tiene. Es muy importante reunirnos. Es muy importante vernos. El fin de semana, los días miércoles, los días que nosotros sabemos que podemos cumplir
con el congregarnos, hagámoslo, porque hace bien. No tenemos que encontrar excusas para eso, para no hacerlo. No es opcional. No puedo yo optar si me congrego o no. No hay opción. Nosotros debemos congregarnos. ¿Por qué? Porque ese es el compromiso que tomamos. El primer compromiso es vivir de acuerdo al fundamento bíblico que vamos aprendiendo. Lo segundo es tener en cuenta la oración, el hablar con Dios, el comunicarme con Dios, el que Él sepa, que Él nos conozca, que Él pueda guiarnos. Y lo tercero, no dejar de congregarnos. Sé que a veces llueve, a veces hace frío, lo sabemos todo, en invierno hace frío, pero que el congregarnos sea una regla y un principio para todos nosotros. Porque esa es la manera en que vamos a conservar no solo el matrimonio, sino también la familia, tal cual Dios quiere que sea. Si queremos que nuestros hijos sean el reflejo de lo que Dios estableció y que puedan alcanzar el propósito que Dios tiene con ellos, tenemos que congregarnos. Porque ellos acá aprenden quién es Dios y aprenden todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Y nosotros también. Por eso es importante que entendamos esto, de que no elegimos congregarnos. Póngase de pie, por favor. Si hasta acá el fundamento que Dios estableció o que aprendimos, usted no tuvo en cuenta, si la oración para usted no fue tan importante, si el congregarse quizás tampoco, Dios lo entiende. Pero hoy debemos cambiar eso. Tenemos que empezar a poner las cosas en su lugar. Y que todo lo que Dios nos dio, nosotros podamos aprovecharlo viviendo la vida que Él preparó para nosotros. Y solamente vamos a saber que estamos viviendo la vida que Él preparó cuando conozcamos el fundamento y lo vivamos. Cuando tengamos en cuenta que la oración no es solamente porque me lo dicen, sino comience a ser una necesidad nuestra. Y que el ver a los hermanos el fin de semana o los días de congregación sea una alegría inmensa para nosotros. No importa si mi hermano no piensa igual que yo, pero yo necesito verlo porque es parte del pueblo de Dios y yo aprendo de él. Y necesito congregarme porque tengo la necesidad de encontrarme con Él y que juntos podamos adorar a Dios y que juntos podamos escuchar a Dios y que juntos podamos ir creciendo
en todo lo que Dios tiene. De eso se trata. Cierre sus ojos, por favor.